Benvingudes i benvinguts a aquesta conferència de Mercedes Serna Arnaiz sobre Fra Ramon Paner. Estem realment encantats perquè estem al bressol espiritual i cultural de Fra Ramon Paner, pobre ermitaño de la Orden de San Jerónimo, com el va definir el pare Las Casas. No, ell mateix es va presentar així. Jo, Fray Ramon Paner, pobre ermitaño de la Orden de San Jerónimo. I aleshores diuen els cronistes, i com pot ser que aquí al monestir no tinguin tot l'historial de Fra Ramon Paner? Si va sortir d'aquí, com pot ser? Sembla impossible, no? Per nosaltres, tossuts, hi ha l'any 1992 vam inaugurar el monument a Fra Ramon Paner davant del monestir. És l'únic monument a Fra Ramon Paner que hi ha a Espanya. Perquè al món hi ha més. El Caribe. Clàudia? El Caribe? Algú? Sí. És dir, el Carib és conegut Fra Ramon Paner. Aquí no ho era, fins que José Juan Arrom el va posar en circulació. Però aquí tenim l'únic monument Ramon Paner d'Espanya i tenim l'única sala amb una exposició semipermanent de Fra Ramon Paner, que podeu veure en 3D, si heu entrat a la sala. El Fra Ramon Paner en 3D, que no sabem res del seu aspecte físic. Bueno, i per tant ens encanta tenir avui a Mercedes Serna, que és especialista en literatura colonial i parla de l'Inca Garcilaso de la Vega. Jo m'he quedat parat, porque si Garcilaso volviera, yo sería su escudero. Qué buen caballero era. No ho dèieu, això? Si Garcilaso volviera, yo sería su escudero, qué buen caballero era. No, seriosament, i tot és molt seriós, nosaltres estem entusiasmats amb la figura de Fra Ramon Paner. I hem participat en diversos esdeveniments que hi ha hagut nacionals i internacionals en memòria de Fra Ramon Paner. Potser l'últim, més notable, va ser aquí la filmació d'una pel·lícula sobre Fra Ramon Paner en el moment en què es va saber que el papa Francesc obria la seva causa de beatificació i canonització. I vosaltres dieu, i què té de particular que es beatifiqui o es canonitzi un monjo? Quan els jerònims mai van voler ser canonitzats, ni beatificats. Per què? Perquè es consideraven que si portaven bé la vida de frare, de monjo, ja eren sants. S'entén? I per això no els canonitzaven. Però com pot ser que el papa vulgui canonitzar-lo amb ell? Doncs jo us ho explico. De la mateixa manera que el papa Francesc ha volgut canonitzar Ramon Llull. Per què? Perquè Ramon Llull era laicus, laic. I el vol fer, Ramon Llull, el vol fer el primer doctor de l'Església. I seria el primer doctor de l'Església laic. Laic, com sou la majoria, no hi ha cap altre capellà aquí, no? Ni monjo, no? Com sou tots vosaltres, no? Laics. Això és molt important. I en Fra Ramon Paner passa el mateix. El papa està entusiasmat que sigui un laic, un laicus, un membre del poble de Déu. I Colom va confiar el coneixement dels indis taïns i ciguais a Paner, que era un laic, un pobre ermità laic. Llavors aquí ve la clau, i no ens allargarem més, Mercedes, perquè la conferència és de Mercedes i no meva. Aquí ve el tema. Quin va ser realment el seu bressol? Aquest monestir o una ermita depenent d'aquest monestir? Fixeu-vos, en aquest monestir de Sant Jeroni de la Murtra, els que heu vingut per primera vegada, heu vist que a la muntanya hi ha dues ermites, Sant Onofre i Sant Climent. Comentant-ho amb el pare Miquel Batllori Montner, un dels nostres màxims historiadors de la cultura, deia: qui sap si Fra Ramon era ermità d'alguna d'aquestes ermites?
Però diu, la cronologia, aviam, la cronologia, una és gòtica, l'altra és barroca. La gòtica ja s'hi aproxima una mica més a la Sant Onofre, però no importa, un servidor ha celebrat missa a la capella, a l'ermita de Sant Onofre, i des de l'altar es veu perfectament el cim de Montcada, Montcada i Reixac avui, però són dos nuclis, Montcada i Reixac. A Reixac ja hi ha una ermita que és Sant Pere de Reixac, on viu mossèn Riuscamps. Sant Pere de Reixac és una ermita. I l'altra ermita estava al cim de la muntanya de Montcada, on ara hi ha la fàbrica Aslan, promoguda per la família Güell, que són els mateixos propietaris del monestir, o sigui, tot lliga. I m'ha comentat avui mossèn Riuscamps, en el Lluís Queralt i a mi, que el Lluís hem d'agrair-li perquè ha vingut especialment de Sevilla per assistir a aquesta conferència, encara que ell és català, però casat amb unes sevillanes, aquelles coses que passen, no? Bé, doncs, esclar, el pare Batllori em va confirmar això, és que hi ha més ermites, efectivament. Avui ho veiem des de Sant Pere de Reixac. Jo visualment, quan celebro missa, veig l'ermita de Montcada i a darrere veig Montserrat. Per què? Perquè totes aquestes ermites probablement formaven una laura. Una laura és una xarxa d'ermites. Una xarxa d'ermites. Jo ara he estat a Mont Athos, a Grècia, i allà el monestir més important no es diu el monestir, es diu la Gran Laura, perquè és la més gran de totes, perquè era el monestir amb eremitoris circumdants. Per tant, aquí podia això donar-nos una pista sobre l'origen de Fra Ramon Paner, que ell fos ermità, no monjo de monestir, sinó ermità. I aquí s'entendria la seva modernitat i la seva gran capacitat d'observació, perquè Fra Ramon Paner, a la seva relació sobre les antiguitats dels indis, no jutja, observa i posa per escrit, s'entén? I això és molt important. I això també ens parla de la modernitat de Colom, perquè Colom, que és un personatge avui denostat, era un home modern en el sentit que va ser ell el que li va encarregar a Fra Ramon Paner, estudia tot el que pugui saber de les antiguitats d'aquests indis. I per això has d'aprendre primer el taí, que probablement diu l'Anna Casas, que estava fent la tesi doctoral sobre Paner, però de moment no l'ha acabat encara. Doncs l'Anna Casas diu, quan va aprendre el taí? Doncs devia ser durant la navegació. Bé, sense més, doncs, agraïm molt a Mercedes Serna, Arnaiz, que hagi volgut avui acompanyar-nos i presentar-nos la seva visió de Fra Ramon Paner. I per què? Perquè és la primera vegada que el presentem des del punt de vista filològic, entenc jo. Per tant, moltes gràcies, benvinguda. Moltes gràcies per aquesta presentació. Y bueno, voy a hablar en castellano porque tengo la conferencia escrita en castellano. Yo doy clases de literatura hispanoamericana, soy catedrática de hispanoamericana en la Universidad de Barcelona, en la UB, en Gran Vía, que está en el edificio histórico, pero yo me especialicé en literatura colonial, es decir, yo sobre todo he trabajado en crónicas de Indias, es en lo que más he trabajado. Entonces, leyendo a los cronistas de Indias, Bartolomé de las Casas, Hernán Cortés, por supuesto Colón, que es el primero, Pedro Mártir y otros, pues al final llegué a Ramón Paner. Hace año y medio caí por azar y bueno, les expliqué que estaba haciendo una edición que ha salido hace muy poco, ha salido en enero, es una antología en cátedra, porque casi siempre publico yo en cátedra porque son ediciones universitarias y a los alumnos les va muy bien para estudio, tienen notas a pie de página. Y lo que más me gusta de esta edición, Crónicas de la Conquista Espiritual, se titula. Yo hice una edición de Crónicas de la Conquista de América, pues con Hernán Cortés y demás cronistas, pero esta es espiritual, es decir, aquí están pues unos 9 religiosos, misioneros, frailes que fueron a la conquista, que fueron a América a evangelizar, y las vidas de ellos y lo que escribieron. Y entonces, bueno, abre esta edición, la abre Ramón Paner. Lo que más ilusión me hace es que está su texto completo.
El texto de Ramón Pané es íntegro porque los otros cronistas no ha podido ser, porque sus crónicas pues tienen 800, 900 páginas, pero el de Ramón Pané lo he publicado íntegramente con una introducción y he trabajado en ese texto. Por lo tanto, pues les dejo por si lo quieren luego mirar. Rafael, és que hi ha uns senyors que volen entrar i estan mirant. No, ja la pots mirar. Espera, si quieren no espero. Em dic que apareixiu els mòbils perquè ja s'entén els mòbils, i si algú ha d'anar al servei està aquí darrere la cortina, que això també és important, fem una pausa. Tu, Marcel, vigila perquè aquesta eina sembla l'esprit que bufa. Pot quedar-se davant, pot quedar-se davant. Claro que sí. Hola. Casi cerrar porque entra un poco de corriente, si entra viento y yo he estado con una bronquitis y estoy un poco... Sí. Leer la conferencia, yo hago algo más filológico, hago sobre todo una comparación de lo que escribe Ramón Pané y cómo lo han usado, cómo lo han utilizado algunos cronistas o religiosos cercanos a él, como Bartolomé de las Casas, Fernández de Oviedo, Gonzalo Fernández de Oviedo, Pedro Mártir, por supuesto, y Francisco López de Gómara y otros cronistas siempre religiosos, cómo tomaron a Ramón Pané como fuente. Es una fuente importantísima para el Caribe, Ramón Pané, es la fuente más importante de todo lo que tenemos, porque mirar, de México tenemos muchísimas crónicas, tenemos muchísima información, tenemos crónicas laicas, tenemos crónicas religiosas, tenemos, en fin, de todo y desde perspectivas muy distintas, de cronistas que fueron y vivieron la experiencia, de cronistas cultos, humanistas, que no fueron, pero tenían tantísima documentación que pudieron escribir una crónica de la Nueva España. La Nueva España es México. De Perú exactamente igual, pero del Caribe se tiene muy poca información. Y no solo eso, sino que yo diría que se ha tenido una información más bien errónea, equivocada, puesto que, por ejemplo, siempre se dijo que no tenían ninguna religión, es decir, la carta de Colón, con muy buena intención, un poco emborronó la figura del taíno, porque lo dejó como un indígena pues bueno, manso, que no tiene religión, que muy fácil de evangelizar, un poco pues aludiendo al mito del buen salvaje, que no lo funda él, ese mito ya existía, y eso pues claro, lo que hizo fue dar una visión un poco parcial, sesgada del Caribe. Para empezar, no solo había taínos, había otras lenguas que se han perdido. Cuando Ramón Pané cae en el primer territorio, habla una lengua minoritaria que está hoy perdida, pero que les ha servido de mucho a los estudiosos y a los filólogos para ver pues, qué lengua era y cómo era diferente del taíno y cómo allí también se hablaban distintas lenguas. Pero también ha servido también para hablar de la religión de los indígenas del Caribe o de las Antillas, porque siempre se ha dicho que no tenían ninguna religión. Eso ha sido lo que se ha dicho generalmente, porque lo dice Cristóbal Colón, y sin embargo pues Ramón Pané es el que nos da la información, la mejor información, y es la primera y la más fiable. Bien, bueno, voy a ir. Ramón Pané es considerado por su única obra, titulada Relación de las Antigüedades de los Indios y finalizada en 1498, no solo el primer cronista, sino también el primer evangelizador, antropólogo, etnólogo, extirpador de idolatrías y alfabetizador del territorio americano. Nacido en el segundo tercio del siglo XV en algún lugar de Cataluña, acompañó a Cristóbal Colón en su segundo viaje a las Indias, el cual partió de Cádiz el 25 de septiembre de 1493. Posiblemente Colón conoció a Pané cuando fue recibido por los reyes católicos al regreso de su primer viaje y para preparar el segundo, en el monasterio de San Jerónimo de la Murtra, en Badalona. El por qué Colón elegiría a Pané para acompañarle es un misterio sin resolver. Frente al primero, un viaje de descubrimiento, este ya se perfila como un viaje de colonización y evangelización, pues en él van 1.500 personas repartidas en 17 barcos y con varios religiosos a bordo, 5 franciscanos, los legos Juan de Ledel y Juan Tisín, y los españoles Fray Juan Pérez de la Rábida, Fray Rodrigo Pérez y Fray Antonio de Marchena, 3 mercedarios
el ermitaño Ramón Pané y el vicario apostólico por el Papa Alejandro VI, Fray Bernardo Boil. La flota en la que iba Pané llegó al fuerte de Navidad el 28 de noviembre de 1493 y se dirigió por la costa hacia la Isabela, norte de la isla española, República Dominicana. Siempre estoy hablando de la isla española, es República Dominicana y Haití. Entonces él se va moviendo diferentes cacicazgos, está compuesta por diferentes cacicazgos, es así como las Antillas funcionaban política y socialmente, y entonces cada cacique era dueño de un territorio. Ramón Pané fue a 3 cacicazgos a lo largo de estos años, hacia la Isabela, donde desembarcó el 2 de enero. Tal como él mismo explica en su relación, Pané estuvo primero un año en la Magdalena, que se llama Macorís de Abajo, en la República Dominicana, con el cacique llamado Guanaoboconael, en una fortaleza que hizo construir don Cristóbal Colón, en compañía de Artiaga, capitán de ella, y donde se hablaba una lengua minoritaria. Nos cuenta él mismo que hallándose allí fue Colón en socorro de Artiaga y de algunos otros cristianos asediados por los súbditos del cacique principal Caonabo. Fue entonces, en 1495, según relata Pané, cuando Colón le mandó que fuera a residir a la fortaleza de la Concepción con el cacique Guanyonex, señor de la Managua, para que aprendiera una lengua más general, el taíno, con el propósito de que se informara y le documentara acerca de las creencias e idolatrías de los aborígenes, con vistas a una mejor evangelización. Esto es muy importante. Es decir, ¿por qué? Si es un misterio, ¿verdad? Bueno, aquí tenéis, para que veáis, Santo Domingo es la isla española, ¿verdad? Ahí lo tenéis. Entonces él va a estar en 3 cacicazgos de la isla española denominada Santo Domingo o Haití. Y este es el fuerte de Navidad, donde tiene que ir Pané. Y aquí estas son las primeras palabras de Pané, que conforme él cuenta que el almirante le pide, ya lo he explicado yo, ¿verdad?, le pide que vaya a ese cacicazgo para aprender esa lengua mayoritaria que sería el taíno. ¿Para qué le envía? Le envía porque Colón cree que no tiene ninguna religión y no lo sabe, está dudando. Y para una mejor evangelización, primero hay que saber cuál es la religión que hay. Bernardino de Sahagún, que es el gran antropólogo de todos los cronistas que existen, el mayor antropólogo es Bernardino de Sahagún, es importantísimo, es de México, tiene el Códice Florentino y una historia de las cosas de la Nueva España, que son unos 2 o 3 volúmenes que trabajó durante 30 años con indígenas, como Alfonso X el Sabio, los reunió a todos en un equipo maravilloso, se avenían muy bien con los frailes. Yo siempre digo que la conquista hubiera sido terrible si no hubiera sido por los frailes, hubiera sido verdaderamente un genocidio, y los frailes, y especialmente yo creo que los franciscanos, hicieron una labor absolutamente extraordinaria, sobre todo en México. Les podría contar muchísimas cosas, pero ahora voy a hablar de Ramón Pané. Bernardino de Sahagún dice al principio de su texto, que es bellísimo, Historia de las cosas de la Nueva España, dice, igual que el médico para extirpar una enfermedad tiene que conocer perfectamente las enfermedades y saber qué enfermedad tiene ese cuerpo, porque si no, no lo puede extirpar. Nosotros, para poder extirpar las idolatrías, tenemos que conocer la religión de estos indígenas. Es decir, que tienen clarísimo que deben tener un conocimiento profundo, y por eso aprenden en las lenguas indígenas para poder desarrollar esa labor evangelizadora y para poder convencerlos, pero siempre desde el pleno conocimiento de sus religiones. Lo que sí que ocurre, y esto es verdad, y lo vemos cuando leemos muchas crónicas espirituales, es que conforme se relacionan con los indígenas y van pasando los años y los años y los años, pues esos frailes muchas veces fueron dudando. Incluso se ve en la crónica de Bernardino de Sahagún, que recorre 30 años, se ven las dudas del propio Bernardino diciendo, bueno, pues tenemos que extirpar su religión, o hasta dónde hay que llegar. Es decir, que también se plantean muchas dudas, porque ese contacto pues al final se vuelve un contacto que también es afectivo y es de admiración, muchas veces es de admiración y de respeto por esas culturas.
Bien, entonces Colón necesita saberlo, necesita saber si tienen religión o qué religión tienen y por eso manda a Pané. Ya digo que sigue siendo un misterio, tenemos muy pocos datos, ¿verdad? El manuscrito de Pané no lo tenemos, quien lo encuentre será maravilloso, porque yo creo que algún día aparecerá. En las crónicas de Indias muchas se pierden, muy pocas se publican, tienen muchísimos problemas las crónicas de Indias, es otro tema que también dejo ahí. Las que se publicaron muchas veces se retiraron después, Carlos V las retiró, porque son un material político. Toda crónica de Indias, todo texto que tiene que ver con las Indias se considera un material político. Y entonces tenemos muchísimos problemas con los manuscritos de prácticamente casi todas las crónicas de Indias. Pero digo que ese es otro tema que también merece la pena. Bien, desde la vuelta de Colón, los reyes católicos habían buscado afanosamente un título que confirmara el dominio de esas nuevas tierras, especialmente a causa de la rivalidad con Portugal. Alejandro VI promulgaría una serie de bulas por las que concederá a los reyes católicos los territorios descubiertos por Colón a condición de su compromiso a la evangelización de sus habitantes y a protegerlos y educarlos en las buenas costumbres. Esta bula es importantísima, la primera bula que firman los reyes católicos y el Papa, porque a partir de ahí la conquista es una conquista espiritual, claramente. Es decir, el fin es la evangelización de los indios. Y sabemos que la reina Isabel hizo muchísimo por la evangelización de los indios, que se quejó a Colón cuando llevó a algunos indios como esclavos y ella misma le dijo: soltad a esos indios que son vasallos míos. Incluso los cronistas diríamos que fueron más antiindigenistas o que no supieron entender que los indígenas tenían otra cultura, como Gonzalo Fernández de Oviedo. Como era muy católico Gonzalo Fernández de Oviedo, él dice: los indios son nuestro prójimo. Es importantísimo. Hasta un cronista que sería como el más antiindigenista, como es Gonzalo Fernández de Oviedo, tiene un texto muy importante en el cual él dice: los indios son nuestro prójimo, es nuestro prójimo. Bien, el Jerónimo estuvo con Guariones casi 2 años, tal como él mismo cuenta en su relación. Es durante su estancia en dicho cacicazgo entre 1495 y 96 donde debió de obtener los informes sobre las creencias de los taínos, que constituirían su obra Relación de las antigüedades de los indios, la cual terminó de escribir, se cree que hacia 1498. Por haberse escrito tan solo 6 años después del descubrimiento, es por lo que la Relación se considera el primer libro en el Nuevo Mundo en un idioma europeo. Además, aquí quiero hacer otra salvedad. Yo conozco mucho los textos de Colón, los he trabajado muchísimo, tanto el diario como las cartas, como como los viajes, por supuestísimo. Y hay que tener en cuenta una cosa, y es lamentable, pero es así: Colón siempre creyó estar en Asia. Y si dudó, no lo sabremos nunca, pero desde luego, hasta que murió, él siempre dijo: debo estar en esta península, me falta otra. Estaba imbuido de Marco Polo, imbuido continuamente. Colón era un Quijote, era como el Quijote. El Quijote quiso vivir, ¿verdad?, como un caballero del siglo XIV, 2 siglos antes de lo que le tocaba. ¿Por qué? Porque quería vivir lo que había leído. Y había leído novelas del siglo XIV, libros de caballería. A Colón le pasa lo mismo. Colón ha leído a Marco Polo. Si leéis a Marco Polo los viajes, veréis que hay muchísimas identificaciones después en los textos de Colón. Está buscando exactamente los mismos: los reyes Can, el palacio, las cartas a los embajadores de los reyes Can, la canela, es exacto igual. Y recordar que Marco Polo ya quería evangelizar y cristianizar el territorio. Por lo tanto, están muy bien los textos de Colón. ¿Colón es el descubridor de América? Sí, es el descubridor de América, pero no tuvo conciencia de que había descubierto un nuevo continente, porque además él tiene que seguir la patrística cristiana, y según la patrística cristiana, el mundo, ¿verdad?, es un orbis terrarum, y está compuesto por 3 continentes, porque es reflejo de Dios. Dios son 3 personas y un solo Dios verdadero, y el mundo está hecho a su imagen y semejanza. Colón, que era, perdónenme la expresión, un mea pilas, si uno lee el libro de las profecías, pues si dudó, podía haber dudado, pero nunca se hubiera atrevido a contradecir a la patrística cristiana.
Bien, la ecumene se denomina. Bien, posteriormente, como el propio Pané explica, viendo que el cacique Guarionex no tenía buena disposición para recibir el Evangelio, Guarionex tuvimos muchos problemas con él, con ese cacique, decidieron él y sus compañeros marcharse a donde mejor fruto pudieran obtenerlo, dice él mismo, asentándose en el cacicazgo de Mabiatúe. En 1500 sabemos, y esto lo hemos sabido hace poco, que Pané testificó en el juicio contra el almirante. Saben que al almirante es otro tema que no voy a entrar, pero en fin, se le enjuicia y testifica Pané. Gracias a Consuelo Varela, importantísima, es una gran especialista de Colón, hemos conseguido el juicio al almirante. Se tienen todos los papeles del juicio del almirante. Esto ha sido oro para nosotros y porque nos ha aclarado muchísimas cosas. Y ahí testifica Ramón Pané. A partir de ahí se pierde la huella del ermitaño sin que hasta la fecha podamos ni tan siquiera saber si volvió a Europa o si murió entre los indios. Hay quien dice que en 1502 se reunió con Bartolomé de las Casas en La Española, en Santo Domingo, pero yo no he visto ningún documento fiable. O sea que ahí no puedo decir nada. Menos misteriosa, aunque tampoco se libra de conjeturas, es la historia del libro. El manuscrito hasta hoy sigue perdido. Como era un informe que Colón encargó a Pané, este lógicamente tuvo que entregárselo, aunque no sabemos en qué fecha. A Roma cree que fue durante el tercer viaje de Colón, entre 1498 y 1500, y que este se lo llevaría de vuelta a Europa en 1500. O sea, Colón, cuando vuelve de su tercer viaje, se lo lleva consigo el manuscrito. La relación de las antigüedades de los indios consta de 26 capítulos, 2 aparecen doblados y puede dividirse en dos partes bien diferenciadas y muy desproporcionadas. La primera parte comprende los 24 iniciales y en ella Pané obedientemente recoge las creencias, ritos, idolatrías y costumbres de los indios, tanto antiguas como contemporáneas, para saber y entender, dice él, para saber y entender. Fíjense, entender, pero también saber. Es importantísimo el conocimiento. La segunda parte, con un cambio radical de registro, se inicia en el capítulo 25 y abarca hasta el 26. Pané ahora, en vez de seguir utilizando la voz de un cronista objetivo, aparece contando sus experiencias y dando su parecer. Ahora quiero contar lo que he visto y pasado cuando yo y 3 hermanos íbamos a ir a Castilla y yo, Fray Ramón, pobre ermitaño, me quedé y fui a la Magdalena. Bueno, en los primeros 13 capítulos, Pané, sin enjuiciar, recoge los mitos cosmogónicos, antropogónicos, teogónicos y otras creencias de los taínos. El autor señala que creen en un verdadero y solo Dios, importantísimo, es muy interesante este dato. A muchos cronistas, a los indígenas les hacen monoteístas. Es curiosísimo, no solo Ramón Pané, pero el Inca Garcilaso también dice que todos los incas del Tahuantinsuyo eran monoteístas, prefiguran el monoteísmo. Hay muchísimas crónicas que hablan del monoteísmo de los indios. En fin, es otro tema. El autor señala que creen en un verdadero y solo Dios al que llaman Yucao Bawa Maorococti, inmortal e invisible, que no tuvo principio y cuya morada es el cielo, y cuya madre llaman Atabey. Explica el nacimiento y salida de los hombres que poblaron la isla desde las cuevas, o sea, es un origen desde la oscuridad hacia la luz, es un origen terrígeno. Bien, describe la transformación de algunos de estos hombres como consecuencia de no haber cumplido con lo establecido, y seguidamente cómo Guayona se marchó con todas las mujeres de la isla en busca de otros territorios y llegaron a Matininó, también la mítica Matininó, de la cual habla también Pedro Mártir, Colón, y en fin, tiene una trayectoria larguísima esa isla mítica. Los hombres que se quedaron solos con los niños, los cuales fueron transformados en pequeños animales a manera de ranas, deseosos de mujeres, vieron un día una cierta forma de persona, sin sexo, escurridiza, que fue apresada por hombres caracoles de corteza áspera. A dichas formas un pájaro las modeló para que se convirtieran en mujeres. Relata Pané cómo se formaron el mar y los peces, es decir, el mito cosmogónico, por la transformación de los huesos de Yayael
o la fábula de los 4 hermanos, siendo uno de ellos de Minán Caracaracol. Este es el héroe cultural. En todas las mitologías hay un héroe cultural. Este sería el importante de todo lo que está comentando Panet. Informa igualmente de cómo el Sol y la Luna surgieron de una cueva. Importantísima, de verdad, cómo surgen el Sol y la Luna. Es decir, todos los mitos nos sirven... son etiológicos, es decir, sirven para que el hombre pueda comprender la causa de las cosas, por qué existen las cosas, de dónde vienen las cosas, el origen de las cosas. Y para mí Ramón Panet hace lo mismo que Ovidio, porque ¿qué hizo Ovidio en las Metamorfosis? Ovidio recoge los mitos griegos que nadie había recogido y los recoge. Y los recoge con muchísimo cariño. Y los recoge porque forman parte de una tradición que ellos siguen a pies juntillas, ¿verdad? La tradición romana. Y entonces, lo mismo que hace Ovidio en las Metamorfosis, en las transformaciones, ¿verdad? Esas Metamorfosis, recogiendo todos los mitos griegos, pues va a hacer Ramón Panet recogiendo todos estos mitos que, si no, insisto, no se hubieran perdido, no hubiéramos tenido, no hay más crónicas que hablen de estos mitos. Hay muchas que hablan de los mitos aztecas, de los náhuatl, de los inca, de muchas otras tribus, pero no tenemos más documentación que la de Ramón Panet para hablar de todas las Antillas y del Caribe. Es muy importante. Panet explica la vinculación de los taínos con sus muertos y describe las ceremonias y costumbres locales, pero sobre todo los actos rituales de los beíques, es lo más importante. Una especie de curanderos, diríamos nosotros, los beíques, o brujos, o chamanes, porque habría que hablar de que son pueblos animistas, habría que hablar de que todos provienen de Asia, clarísimamente, esto ya, en fin, ha quedado más que establecido. Ya lo dice el padre Acosta en el siglo XVI. El padre Acosta, que fue un gran científico, en el siglo XVI está diciendo que los americanos provienen de los asiáticos. Bueno, él también descubrió el soroche, el mal de altura, descubrió... muchas veces hablamos de Humboldt y no nos damos cuenta que tenemos cronistas en el siglo XVI que hicieron unos descubrimientos que fueron extraordinarios, pero como las crónicas de Indias no se leen, pues ahí ha quedado enterrado. Bien, pero todo este mundo, sí, estas especies de brujos que en su opinión engañan con hechizos y secretos y que se hacen pasar por curanderos. O también habla de los areitos, importantísima documentación, porque los areitos van a estar absolutamente en toda América, en toda Mesoamérica, porque habría que hablar de Mesoamérica. ¿Qué es Mesoamérica? Pues una identidad cultural, aunque habláramos de pueblos distintos, aunque hablemos de los incas, de los aztecas, de los quichés, de los yucatecos, da igual, hay una Mesoamérica, es decir, hay una identidad cultural y todos los mitos se parecen muchísimo. Y todos hablan de los areitos, esa especie de danza y de baile de los indígenas y de esos cantos que de ahí va a salir también las expresiones primeras teatrales y que son expresiones precolombinas. Todo este mundo taíno se enraiza y desarrolla a partir de la relación que guarda el mundo taíno con sus dioses caseros o cemíes, es decir, de todo el texto lo más importante para mí es cuando habla de los cemíes, de los cemís. Panet explica exhaustivamente qué formas tienen, es lo que se acerca más a lo religioso, a la adoración, a quién adoran esos indígenas, ¿no? Panet explica exhaustivamente las formas que tienen, las funciones, los tipos que existen, de piedra, de madera, lo que hacen, cómo los guardan y los veneran. Panet los llaman, tengo una que he conseguido al final, un cemí, Mirar, aquí está, qué bonito, Sí, pero este sería un cemí, porque es difícil, si no, de entender qué era para ellos. Panet los llama ídolos o demonios y se detiene a narrar la vida de algunos de ellos. Baibrama, que después quemado le crecieron los brazos y el cuerpo y le nacieron los ojos. Guamorote, llamado Corocote, que yacía con mujeres, o Guabancex, que es mujer y que cuando se encoleriza hace mover el viento y el agua y echa por tierra las casas y arranca los árboles.
Gracias en gran parte a la información tan extraordinaria que nos dio Pané, sabemos hoy que de la mitología taína, como señala Jaume Aymar, se deduce que hubo un tiempo anterior, subterráneo, prominente y ligado a la oscuridad, y un tiempo actual, asociado a la superficie, a lo llano y luminoso, propio de un pueblo animista, cuyas figuras religiosas son concebidas como espíritus buenos, malos o ambivalentes, y en cuyos cemíes, con formas de animal o antropomorfos, puede evidenciarse la existencia del totemismo, con sus rituales de fertilidad de la tierra y advocaciones a dioses tutelares. Esto es mesoamericano, por ejemplo. Todas estas creencias, lo oscuro, la luz, los dioses de Xibalbá, que son los dioses del infierno para toda la cultura náhuatl, los dioses del cielo, siempre esas diferencias entre la luz y la oscuridad, esto forma parte de Mesoamérica porque son pueblos animistas, claramente, y ellos adoran al sol, al cielo, a la tierra, a los árboles, si vais a Machu Picchu, pues veréis que en Machu Picchu, ¿verdad?, pues está una montaña, Huayna Picchu, a la cual adoran los indígenas. Animismo. En la relación se explica asimismo el paso de este pueblo a una sociedad agrícola, también muy importante, la técnica de la cerámica taína, el tallado en piedra, la organización política y social jerárquica en que se basan, así como sus prácticas funerarias. Los taínos entendían el rol de la muerte en el nacimiento, porque el tiempo es circular. La fertilidad y la recreación de la vida. Tenemos que entender que todos los pueblos americanos parten de una concepción del tiempo circular, arcaica. Ahí tenéis, hay que trabajar desde esa manera y si no, no lo vamos a entender. En el calendario mexica los días coinciden, los meses coinciden y los años coinciden. Y los años se repiten. Y toda Mesoamérica trabaja con un tiempo circular. Por lo tanto, en la muerte está el renacimiento, está la vida. Y por eso hay que tener, cuando mueren, ¿verdad?, hay que tener esa preocupación constante por la muerte. Lo dice Juan Rulfo en el siglo XX, no te puedes ir del pueblo donde están tus muertos, porque en el fondo viven. Solo entendiendo el tiempo circular podemos comprender sus ritos y su religión. A partir del capítulo 25, como he dicho, Pané relata sus experiencias, o sea, cambia totalmente el registro, ha acabado el informe, acercándose más a la crónica de Indias más que al informe. Es interesante cómo en este punto va más allá del encargo que le encomendó Colón. Aquí es la originalidad de Ramón Pané en este texto. Por eso a mí me gusta tanto los dos últimos capítulos. La personalidad de Pané está ahí, en esos dos últimos capítulos. Y se pone a informar, ya no tiene que informar, ¿verdad?, sobre las creencias de los taínos y pasa a relatar por deseo propio lo que se convertirá en el primer testimonio de conversión, de martirio y de milagros del mundo americano. Acabará Pané su informe aconsejando algunos métodos de evangelización, la mayoría con buenas palabras, que es lo que va a decir Bartolomé de las Casas. Habría que hablar muchísimo de la evangelización de América, de la conquista americana. Yo lo he trabajado muchísimo. Tampoco las órdenes se pusieron de acuerdo, no estaban de acuerdo dominicos y franciscanos y por eso hubo tantísimos problemas también. Lo cual, visto hoy en día, hay que suspender el juicio. Era dificilísimo, dificilísimo y posiblemente todos tenían razón. En fin, en cualquier caso, es interesante porque es el primero que está intentando de ofrecer métodos de evangelización y dice que hay que intentar con buenas palabras, que es lo que va a decir Pané. También Pané se está encontrando con taínos, no se está encontrando con los náhuatl, no está con los aztecas, no está con los incas. Cuidado, ahí no hay propiamente una civilización en el Caribe. Lo que se denomina civilización, cuidado, Claro que hay muchos grupos aborígenes, pero la gran civilización la van a encontrar en México y luego en Perú. Son las dos grandes civilizaciones y luego el mundo maya. Con lo cual, la evangelización es muy distinta, depende de la tribu de la que hablemos. Ese es el gran problema y por eso había tantísimos problemas de evangelización y por eso hubo tantas leyes. Yo he trabajado mucho las leyes que se fueron haciendo desde la corona, conforme la conquista se iba produciendo geográficamente, porque claro, los problemas no tenían nada que ver si estabas en las Antillas como si estabas en Tenochtitlán o si estabas en fin, en el Tahuantinsuyo o Perú. Bien,
él aconseja eso, algunos métodos, y pocos deberán cristianizarse por la fuerza, dice. Pocos deberán cristianizarse por la fuerza. Pero se trata de los taínos, que es verdad que eran fáciles de adoctrinar. Insisto que no es lo mismo, que pasó en otros lugares. Y reiterando que fue Juan Mateo, que está aquí, el primer bautizado el 21 de septiembre de 1496. Qué importante es esto. Pané, en esta última parte de su tratado, inicia un tema, el de los logros y problemas de la evangelización, que tendrá un desarrollo extraordinario en la historiografía indiana, los logros y problemas de la evangelización, que es maravilloso, y que se convertirá en un subgénero, el de las crónicas espirituales de la conquista americana. Fijaros, yo he leído muchas y, por ejemplo, algo que es muy bonito es que la mayoría de frailes lo que al final hicieron, y lo hicieron muchos los franciscanos, que además desarrollaron métodos que llevaron para patentar, y es importantísimo, al final lo hicieron a través de los niños. O sea, se evangelizó sobre todo a través de los niños. Se evangelizaba a los niños y los niños iban a sus casas y entonces evangelizaban a sus padres. Y este fue el método que tuvo más éxito, curiosamente, el método que tuvo más éxito de los hijos fueron que evangelizaban a los padres. ¿Y cómo evangelizaban a los niños? A través de juegos, muchas veces, jugando. Como dicen los humanistas, a través del juego, a través de los enigmas, es como hay que educar y como tenemos que aprender. Bueno, misteriosa también, como cuando me digáis yo me paro, porque yo... Mandan las redes. Pues el que me diga. Misteriosa como su vida, aunque tampoco se libra de algunas conjeturas, es la historia del original, relación de las antigüedades. El manuscrito hasta hoy sigue perdido. Como era una relación que Colón encargó a Pané, este tuvo que entregárselo, ya lo he dicho, posiblemente entre 1498, dice a Rom, y 1500. Defiende a Rom que es a partir de esta fecha cuando Pedro Mártir cita el texto de Pané y no antes. Mártir, que fue un humanista importantísimo, al lado de Isabel II, Isabel II le mandó la misión a Pedro Mártir de crear una escuela humanista. Mártir educó al príncipe Juan, estuvo al lado de Diego Hurtado de Mendoza. Pedro Mártir fue un humanista extraordinario, tiene Décadas de Orbe Novo, que es un libro maravilloso, tiene unas 800 páginas, y junto con Ramón Pané son los primeros textos, si obviamos a Colón, que no hay que obviarlo, son los primeros textos que tenemos, la primera documentación del descubrimiento de América. Importantísimo, Mártir. Bien, Mártir se quedó tan admirado de la relación que la compendió en una epístola en latín que forma parte de la década primera y que se publicó traducida al italiano en 1504. Bartolomé de las Casas fue otro de los beneficiados de la obra de Pané. La consigna en su apologética en los capítulos 120, 166 y 167. Asimismo, el manuscrito fue incluido en el capítulo 61 de la historia del almirante don Cristóbal Colón, del hijo de Colón, don Hernando. La obra de Hernando Colón, de finales de los 30, quedó inédita al morir su autor en 1539. El manuscrito, pasó de mano en mano y al final, pasa a Italia el manuscrito de Hernando Colón, del hijo, donde estaba la relación por entero, es el único sitio donde está la relación por entero, acaba en Venecia y Alfonso de Ulloa hace la primera versión al castellano, o sea, la publica en castellano. Por lo tanto, con respecto a la relación, solo contamos, fijaros, solo contamos con un resumen en latín de Pedro Mártir, del cual no nos podemos fiar mucho, lo único que podemos hacer es compararlo con la relación, pero no es muy fiable, y ya diré por qué, con el resumen de Bartolomé de las Casas, que insisto, son resúmenes, y con la traducción al italiano de Alfonso de Ulloa, que es de la que han partido hasta hoy, y de la que hemos partido hasta hoy. La primera versión en español es de 1749, editada en Madrid por González Barcia. ¿Por qué incluye el hijo de Colón en su historia del almirante don Cristóbal Colón la relación de Pané? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué el hijo de Colón incluye la relación? Y menos mal que la incluyó, si no, no la tendríamos. ¿Cuáles son sus motivos?
Hernando decide escribir la biografía de su padre en el momento en que la fama del descubridor se pone en entredicho. La corona quería recortar los desmedidos privilegios y concesiones que había otorgado al almirante a través de las capitulaciones, nunca entendidas ni tan siquiera por Romeo de Armas. ¿Cómo se le pudo dar tanto a Colón antes del descubrimiento? Don Hernando fue el que más peleó para que se conservaran tales privilegios en su forma original. Claro, los hijos quieren heredar. A ello, como señala Antonio Romeu, se unió la mala suerte de que Oviedo había notificado que las Antillas pertenecían a la corona española desde época remotísima, 3000 a.C. Esto es muy interesante. Oviedo fue cronista real de la corona. Yo he dicho, toda crónica de Indias, todo informe que tiene que ver con las Indias es un informe político. Entonces, por eso fue muy difícil la publicación de todos estos textos, por eso se robaron, por eso se perdieron, por eso se quemaron y por eso muchas veces, aunque se editaron, después se recogieron. Entonces la corona le pide a Oviedo, a ver, invéntate lo que sea, pero tú tienes que decir que las Antillas pertenecen a España desde época remotísima. Y él, entonces, habla de las Hespérides y dice que en las Hespérides, que son las famosas Hespérides, las míticas, hubo un rey Héspero, que era un rey hispano, que ya en el 3000 a.C. reinó y que por lo tanto las Antillas pertenecen a España. ¿Para qué? Para que no pertenecieran a Colón y no heredaran los hijos. Bueno, todo esto daña mucho a los hijos, ¿verdad? Más luego recuerden todo lo de su padre, el almirante, en fin. El libro de Hernando pretende refutar tales atribuciones, así como lo que había escrito el genovés Agustín Giustiniani acerca de la condición humilde de los Colón. Lo dice hasta Humboldt. Esa condición humilde de los Colón, de baja estofa, decían de los Colón, les hacía mucho daño. La historia del almirante no se publicó hasta 1571. Y no sabemos los motivos. Pudiera ser por la enfermedad del autor, por su muerte o porque no convenía. En la biografía el autor arremete contra las ideas de Oviedo. Por otro lado, sabemos que el texto es poco fiable y que posiblemente no todo está escrito por Hernando. El autor incluye en su obra la relación de Panet como una prueba más de la buena actuación de su padre en la empresa colonizadora. Mi padre tenía tantas ganas de saber qué religión tenían que mandó a Ramón Panet y esta es la relación que hizo Ramón Panet. O sea, deja muy bien a la figura del padre. De esta manera, si en la relación Panet deja bien la figura del almirante, en el juicio actuaría de forma distinta, acusando a Colón de impedir el bautizo de los indios. Esto es muy interesante. La relación de Panet, como hemos dicho, está incluida casi sin anunciar en la historia del almirante. Previamente aparecen transcripciones hernandianas. Bueno, ahí lo tenéis, la relación aquí. Acto seguido, después de esto que no leo, lo tenéis ahí, sin más preámbulo, aparece la relación de Fray Ramón acerca de las antigüedades, las cuales señala Hernando Colón con diligencia, como hombre que sabe su idioma, recogió por mandato del almirante. Sabemos que Gonzalo Fernández de Oviedo, Bartolomé de las Casas conocieron el texto de la historia del almirante, don Cristóbal Colón de Hernando, antes de que saliera a la imprenta. O sea, es un poco lío, pero, en fin, Las Casas, que poseyó el original, lo cita hasta 37 veces. Bueno, y ahora voy a los herederos de Panet, que yo creo que es lo más interesante. ¿Cómo han tomado Panet estos que han estado cerca de él? Como he señalado, el texto de Panet fue aprovechado por Pedro Mártir, Bartolomé de las Casas y Oviedo, por Francisco López de Gómara, Antonio de Herrera y Tordesillas o Girolamo Benzoni. Con los herederos del texto vamos a asistir a la superposición de imágenes y visiones occidentales sobre un mundo interpretado por primera vez por Panet. Si ciertamente, como señala Uslar Prietti, las primeras occidentalizaciones o apropiaciones vienen de la mano de los tres italianos, es decir, del que descubre el continente, Colón, del que lo interpreta, Pedro Mártir, y del que lo bautiza, Vespucci, en el caso de la relación, son Pedro Mártir, Bartolomé de las Casas y Oviedo los que modifican la prístina visión. Al realizar todos ellos resúmenes de la relación, asistimos a primeras aproximaciones de los ritos antillanos o taínos. Pero
cambiadas. Eso es lo que quiero decir. Cambian algunas cosas con respecto a la relación de Panet, que es la más objetiva. Pedro Mártir, gracias a su amistad con Colón, debió de ser el primero que se sirvió del manuscrito. Pues como he dicho, entre 1500 y 1504 lo resume. Señala Mártir al inicio que va a recoger unas pocas cosas y omitir las más leves de los escritos de cierto hermano Ramón, dedicado a ermitaño, cito, al que Colón había ordenado que viviese por un tiempo entre los caciques de la Hispaniola para enseñarles la doctrina cristiana. Aquí ya hay un cambio, porque Colón no le envió para enseñar la doctrina cristiana, sino para conocer y saber. Fíjense qué cambio, pero eso es un cambio que no tiene nada que ver, ¿eh? Sorprende que Mártir modifique el motivo de la vida de Panet entre los isleños, pues es claro que Colón no le mandó a vivir para adoctrinarlos, sino para que les informara sobre sus ritos, si no, no hace ese informe. Al comienzo de la relación, Panet precisa que cada uno, al adorar los ídolos que tienen en casa, llamados cemís, observa un particular modo y superstición. Panet compara los cemís con los ídolos, pero solo en una ocasión relaciona la palabra cemí con el diablo, y además en distintas ocasiones aclara que no hay idolatría entre ellos. Lo dice muchas veces Panet, no hay idolatría entre ellos. Pedro Mártir comienza relacionándolos con los fantasmas nocturnos, retorno de los muertos, que se aparecen a los nativos con los simulacros que veneran en público. Enlaza asimismo estos simulacros con imágenes y monigotes, dice Mártir, sedentes de algodón, con espectros nocturnos que pintan nuestros pintores en las paredes. Mártir identifica los cemís con simulacros o espectros siguiendo la tradición medieval. En su visión se mezclan las ideas de la Edad Media castellana, esas apariciones medievales de los muertos, con un cierto concepto de la antigüedad marcada por sus mitos y por ciertos símbolos imprecisos. Panet habla de los muertos, pero jamás relaciona las imágenes de estos desaparecidos con los cemíes. Usa el vocablo indígena sin buscar analogías comparativas. 10 años después, Mártir asimilará los espectros a los demonios. Oviedo hablará de idolatrías y ceremonias nefandas, y el cemí caerá en lo monstruoso y en lo demoníaco por siempre jamás. Es posible, con los cambios políticos e ideológicos y sobre todo la conquista de México, con el descubrimiento de las creencias y de los terribles sacrificios aztecas, influyeran en esta progresiva modificación semántica. Frente a Panet, en el resumen que Pedro Mártir realiza, surgen varias analogías entre el mundo taíno y el mundo antiguo grecorromano. Esto es muy interesante. De esta manera, el italiano compara la creación de las mujeres, quiero decir, Pedro Mártir, de las mujeres modeladas por el pájaro que él denomina carpintero, con los mirmidones de la veraz Grecia. O la adoración a cierto rey llamado Maquinec con la de los griegos a Corinto, o a Cirra y a Nisa. La visita a las cavernas de los taínos con las peregrinaciones a Roma y al Vaticano, y el mundo de predicciones taíno con el espíritu de Apolo. Mártir, al final de su epístola, a modo de despedida, informa a su amigo de cómo los cemís han sido transportados a España para que nosotros conociésemos su fin y los engaños tramados por sus demonios. En la relación de Panet no hay intención de destruir a los cemíes, al menos no de forma violenta, como ocurrirá en la colonización de otros territorios. Es más, el autor señala que los propios taínos, si se cristianizan, querrán enterrar a sus ídolos. Los métodos pacifistas de Panet son los que hacen que no se le considere actualmente un extirpador de idolatrías al uso. Las Casas, vamos a algo más problemático, compendió la relación de Panet en la apologética historia de las Indias, pero en su caso no solo la resumió, sino que la modificó. Fijaros aquí, dice el almirante que había trabajado Panet de saber si tenían las gentes de esta isla alguna secta que oliese a idolatría y que no lo habían podido comprender, y que por esta causa había mandado a un catalán que había tomado hábito de ermitaño y le llamaban Fray Ramón, hombre simple y de buena intención, que sabía algo de la lengua de los indios, que inquiriese todo lo que más pudiese saber de los ritos y religión y antigüedades de las gentes de esta isla y las pusiese por escrito. Al menos Las Casas dice la misión tal como fue, no Pedro Mártir, que se inventa otra cosa. Pedro Mártir humanista, que además hablaba muchísimo
con Colón. Bueno, la pregunta es inevitable, este Fray Ramón escudriñó lo que pudo, no lo tengo aquí, ¿verdad? Según lo que alcanzó de las lenguas, dice Las Casas, que fueron 3 las que había en esta isla, pero no supo sino una, que no es cierto, pero bueno, de una chica provincia que arriba dijimos llamarse Macorí de Abajo, y aquella no perfectamente, y de la Universal supo no mucho, como los demás, aunque más que otros. La pregunta es inevitable. ¿Por qué tiene en baja consideración Las Casas a Pané? El dominico resume la obra de Fray Ramón. Sabemos que contaba Las Casas con la biografía de Hernando Colón, al tiempo que señala reiteradamente la simpleza de Pané o la falta de conocimiento de la lengua taína para pasar a afirmar, esto lo he leído ya, bien, dice, a pesar de que tuvo algún celo y deseo bueno de dar conocimiento de Dios, dice Las Casas sobre Pané, no lo supo hacer como hombre simple, sino que se quedó en decir a los indios el Ave María y Pater Noster. Hizo mucho más que esto, con algunas palabras de que había en el cielo Dios y era creador de las cosas, según que él podía, con harto defecto y confusamente, darles a entender. O sea, como si no hubiera podido entender Pané a los indios taínos porque le faltaba conocimiento de la lengua, porque no acababa de entender y porque él era simple. Eso es lo que está diciendo Las Casas. Las Casas era andaluz. Sí. Era muy exagerado. Es muy exagerado. Muy bien. ¿O iba con otra guerra? Sí, a ver, es difícil de creer que Colón otorgara la misión de aprender taíno y escribir la relación a un hombre incapaz de ir más allá del Ave María. Las Casas insisten que Pané fue a vivir con los taínos por orden de Colón y que así lo hizo y estuvo 2 años e hizo lo que allí pudo según su poca facultad. No sabemos hasta qué punto la relación pudo quedar silenciada o reducida en su valor por los comentarios del dominico. Es muy difícil, pero piensen que hay muchas crónicas que una vez publicadas se recogieron, porque Bartolomé de las Casas tuvo un poder extraordinario, increíble e impensable, y siempre al lado de Carlos V. Esto es otro tema también, el por qué, pero pensar que se publica en 1542 la brevísima relación de la destrucción de las Indias, que eso nos lleva a la leyenda negra, que es terrible, ¿verdad?, quien haya leído ese texto, y es, por supuesto, muy parcial, porque es una maquinaria sangrienta de hechos atroces y genocidas, y no habla de nada más, como si solo hubiera sido eso la conquista, y sin embargo se publicó en 1542, cuando se censuraban muchísimos otros textos. O sea que ese también es otro tema, Las cosas no son tan simples, ¿verdad? No sabemos hasta qué punto, por lo tanto, la relación pudo quedar silenciada por los comentarios del dominico, sabiendo del poder tan extraordinario que tuvo en la época. Las Casas, además, era más cercano al pensamiento de Colón con respecto a no bautizar a los indios que al de Pané. Asimismo, este menosprecio de Las Casas hacia Pané y su obra puede tener sus raíces en el peso que para el primero tenía la cultura latina, el peso del latinismo y la erudición ante un pobre ermitaño de una orden monástica contemplativa. Bartolomé de las Casas, en su apologética, resume la relación con cambios sustanciales. Así, las costumbres que Pané recogió sobre los taínos las extiende a otras islas, más allá de la española, como Jamaica o la Florida, afirmando que alguna especie tenían de idolatría. En tanto, en la relación la palabra demonio aparece solo una vez, que es rarísimo, que solo aparezca una vez en Pané, y como término análogo al de semí o ídolo, Las Casas en su resumen insistirá en su aspecto que va a repetir, en un aspecto que se va a repetir en toda la historiografía indiana, y es que es el demonio el que tiene engañados a los indios. Esta es la máxima de todas las crónicas de la conquista espiritual. Ha sido el demonio, exculpan a los indios, no son los indígenas culpables de creer en idolatrías, han sido abducidos, ese sería el verbo que hay que usar, han sido abducidos por el demonio y los tienen engañados. Y esto prácticamente lo van a repetir todas las órdenes, es decir, Dios es justo, Dios llevó el Evangelio, dijo a los apóstoles, id por el mundo y predicar el Evangelio tuvo que haber llegado a América, porque es imposible creer que Dios no fuera justo,
Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Ese es un problema teológico que se resolvería de alguna manera pensando que había llegado, pero que el demonio les había abducido a los indios. Bien. El dominico, al compendiar a Pané, introduce a menudo la idea de que los indios estaban equivocados con respecto a sus creencias. Lo dice. A ese verdadero y católico conocimiento de Dios verdadero se les mezclaron errores, que Dios tenía madre, lo he comentado antes, y alega a continuación que debían de ser como gente sin guía en el camino de la verdad. Antes había quien de ella los desviase, ofuscándoles, o sea, el demonio, les ofuscó la lumbre de la razón natural que pudiera guiarlos. En el capítulo 167 de la Apologética trata, siguiendo a Pané, tal como él mismo señala, de los ayunos que hacían en honor de sus ídolos, pero sigue a Pané en todo, y cómo durante dichos ayunos se les aparecían ciertas formas o imaginaciones puestas por el demonio para engañarlos. A ver, Bartolomé estuvo en la Española y estuvo bastantes veces y bastante tiempo. Y bueno, y seguía por Ramón Pané, curiosamente no por lo que él vio. Bueno, pues esto también es muy significativo de lo que estoy diciendo, ¿verdad? En definitiva, el demonio en el texto de las casas ocupa el lugar principal que no tiene en la relación. Y si Pedro Mártir relacionaba a los cemíes con fantasmas nocturnos o simulacros al modo medieval, Bartolomé de las Casas en la Apologética los identifica con estatuas. Lo que pudo ese fray Ramón colegir fue que tenían algunos ídolos o estatuas de las dichas, y estas generalmente llamaban cemí. En ninguna ocasión Pané identifica a los cemís con estatuas. Intenta ilustrar lo que para los indígenas representaban sin violar prácticamente el imaginario indígena, es decir, utilizando el término que ellos empleaban. Describe su composición, precisa que pueden tener forma de mujer, nombra algunos, los individualiza, señala lo que contienen, muchas veces contenían huesos dentro, de parientes, habla del tamaño y del aprecio que sentían los indígenas por ellos. Podrían ser relicarios. La equiparación que realiza las casas de los cemíes con las estatuas nos acerca al mundo grecolatino. Otra vez, insisto, el mundo grecolatino está en Pedro Mártir y en Bartolomé de las Casas, y por eso se producen estas deformaciones con el texto original, sobre todo por esta comparación con el mundo grecolatino. El dominico, en la defensa que hace de los taínos, corrobora los poderes sobrenaturales que estos otorgan a sus ídolos, pues entienden que es por permisión de Dios. Las casas conjeturan asimismo que tales idolatrías pudieron recibirlas de los antiguos. Aunque la finalidad en la utilización de dichas analogías o identificaciones en los primeros textos historiográficos fuera engrandecer a los indios, en verdad los reducía y despojaba de su idiosincrasia. En el capítulo 166 de la Apologética, las Casas trata de las ceremonias o coobas y compara la manera en que los sacerdotes consultaban a dichos oráculos acerca del porvenir con lo que, según Heródoto y Estrabón, hacían los persas cuando necesitaban asesorarse sobre cosas grandes e importantes por acontecer. Asimismo, identifica los gestos que realizaba el Señor al tomar la cooba con las oraciones de los cristianos al Dios verdadero y la respuesta de todos los asistentes en la ceremonia taína a como cuando nosotros respondemos amén. Es decir, siempre con comparaciones del rito cristiano. Bien, en el diario de Colón también se igualan los cemíes con las estatuas. Las Casas transcribe y resume el diario de a bordo, hay que saberlo hasta bien. Por lo tanto, es normal que surgiera en el diario. Y es que la tarea de estos primeros descubridores y moradores no fue fácil. Como señala Consuelo Varela, muchos misioneros quisieron volver ante las terribles condiciones vividas en las Antillas. Informa la estudiosa de que cuando llegó Bobadilla, tan solo debían quedar en las Indias 3 eclesiásticos: Fray Ramón Pané, Fray Rodrigo Pérez y Pedro Ortiz. Mirar, los años peores de la conquista fueron los años de las Antillas. Absolutamente fueron los peores de la conquista, dicho por todos los especialistas y sobre todo historiadores que conocen muy bien la conquista americana. Porque no había leyes. Porque no había leyes.
¿Por qué no surgen? Las leyes surgen más tarde. Las leyes comienzan en 1512 con las leyes de Burgos, gracias a Antón de Montesinos, que en 1511 se atreve a dar un sermón que prácticamente quedan desmayados muchos de los hijos y de los conquistadores que estaban allí, como estaba el hijo de Colón. Entonces, a partir de ese sermón que toca los entresijos de la conquista, el rey Fernando tuvo que hacer algo y a partir de ahí empieza la política colonial, empiezan las leyes de protección de los indios, 1512, leyes de Burgos, unas leyes modernísimas, impresionantes, 34 leyes, 35 de protección de los indios, leyes de Valladolid, y a partir de ahí hay bulas papales, hay leyes, cédulas, reglas, en fin, continuamente de protección de los indios. Pero esto no llega hasta 1512. Con lo cual, los peores años de la conquista fueron los de las Antillas. Prácticamente no quedan indígenas en las Antillas, ¿verdad? Quedan negros, y lo sabemos muy bien, porque por enfermedades y por los duros trabajos, pues desaparecieron. Bien, digo que fueron años muy duros, los demás se fueron abandonando las Antillas con diversas excusas, por enemistad con el almirante, por enfermedad. En el caso de los franciscanos, la orden estaba atravesando momentos difíciles y regresaron a Castilla para reclutar nuevos misioneros. En fin, muchísimos problemas. Nada ni nadie resultaba atractivo, simpático. En las Antillas los colones eran en su mayoría tramposos, rufianes, y los Colón déspotas y sanguinarios, a juicio de los españoles. ¿Eran estas las Indias descritas y prometidas como un verdadero paraíso? Pues nos tememos que no. Ramón Pané, como he comentado, testificó en el juicio contra Colón, ya acabo. En la traducción de Hernando se pone en boca de Pané la magnífica labor del almirante como evangelizador de los indios. Sin embargo, las referencias escritas que tenemos de la declaración de Pané en dicho juicio dejan mal al descubridor, y además son ciertas. El Jerónimo en concreto declaraba... Bueno, aquí son declaraciones, no la voy a leer, pero en la cual se queja de que el almirante no dejaba bautizar. Entonces les impidía el bautismo, y que Ramón Pané pedía bautizar a los indígenas y Colón no le dejaba. Estas palabras están refrendadas por otro testigo, Gonzalo Vizcaíno, que confesó exactamente lo mismo. Estas declaraciones coinciden con las quejas de los colonizadores, quienes, habiéndole pedido a Colón permiso para que se bautizara algunas indias con el fin de contraer matrimonio, con ellas no obtuvieron ningún resultado favorable. Por eso digo que luego fue cambiando la conquista, sale una norma, fíjense si no es moderna, salió una no sé si fue una cédula, una regla, una norma, una instrucción, debería decir una instrucción en la cual se aconseja a los españoles casarse con indígenas, que tenemos una equivocación muy grande con todo esto y creemos que los españoles no querían casarse con las indígenas, que todas fueron violadas por la Malinche y demás. No tiene ningún sentido. La corona quería que se establecieran matrimonios. Es más, aquellos españoles, si tenían a la mujer en Castilla, la mujer tenía que ir y vivir con ellos, y si no, ellos estaban obligados a volver. O sea, es decir, que hubo muchísimas normas y muchísimas reglas para crear una estabilidad social. Bien, Pané como testigo no se amilanó y explicó el temor de bautizar al cacique Mahuatigües y a su hermano por miedo al almirante. Eso está en el juicio, y además sabemos que esto es verdad, que Colón no dejaba bautizar. Bien, y señaló por el mismo motivo que pospuso la cristianización de una mujer india que convivía con el herrero Bartolomé. El herrero Bartolomé quería casarse con esa mujer indígena para no incurrir en el pecado, pero Colón no la dejaba. Veamos la declaración de Pané. Fray Ramón dice que él dijo muchas veces al almirante cómo algunos indios se querían tomar cristianos y mandaba que los cristianase, y le respondió que mirase primero que se habían de adoctrinar, es decir, dando largas, ¿no? Primero hay que adoctrinarles dando largas. Bueno, esta es la piedra de toque de toda la conquista. El bautismo sobre todo, sobre todo el sacramento del bautismo. Bueno, acabo como conclusión, esto lo dejo ya porque ya si no conclusión, la relación acerca de las antigüedades de los indios es trascendental
porque supone la primera fuente documentada o el primer tratado serio acerca de las creencias y religión de los indios taínos. Es por esta razón, como he señalado, que se considera el primer documento etnográfico de América. Obviamente, y como ocurre con todos estos documentos traducidos o versionados por los españoles, el texto fluctúa entre la transmisión y plasmación de esa cultura. Panet traduce oralmente y copia unas narraciones que, además de ser simbólicas o míticas, es decir, sin sentido racional o lógico, están alejadas de la cultura europea y son susceptibles, por lo tanto, de ser mal interpretadas, como él mismo confiesa, pues no deja de ser un mundo cosmogónico y genealógico novedoso y muy difícil de traducir. De esto se quejan todos, hasta Bernardino de Sahagún, hasta el más sabio y más culto, se quejan de lo mismo. Era una cultura totalmente distinta, dificilísima de traducir y de interpretar. La evangelización fue dificilísima porque además no había palabras. ¿Cómo se evangelizaba a un indio? ¿Cómo le explicas la transustanciación? Cuando no tiene ni esa palabra, ni tiene ese entendimiento. ¿Cómo se explica la transustanciación? ¿Cómo se explican todo eso? Era imposible. Al final deciden que lo mejor es que aprendan las lenguas indígenas para mejor evangelizarlos. Pero no tenían traducciones de muchas palabras. Pues igual pasaba, ¿verdad? En los dos sentidos. No cabe duda de que Panet recoge el mito, las creencias, las formas de idolatría y de curación, ligadas siempre al poder humano, y otras ceremonias mágico-religiosas, así como el sistema vertical clasista de la sociedad taína, su modo de vida, sus bailes, areitos e historia. Muchos de los mitos y de la organización política y social de los taínos con sus cacicazgos nos han llegado gracias a él. Panet, como harán después de los primeros religiosos que fueron a América, recogió y transcribió los testimonios orales de los indígenas, a sabiendas de que a veces su propia narración era confusa y su escritura limitada. Como el Inca Garcilaso y tantos otros, se lamentará de que no haya escritura fonética entre los indígenas y de que solo pueda guiarse por los relatos orales, los cuales evidentemente preservan o transmiten la cultura de forma más precaria. Pero el esfuerzo de este ermitaño para aprender las lenguas indígenas y recoger sus tradiciones lo más fielmente posible hace que su relación deba ponerse a la altura de otros textos históricos precolombinos como el Popol Vuh. Y es absolutamente normal que su autor hubiera podido interpretar mal en ocasiones lo que jamás nadie antes había visto, pues no existían nombres ni palabras para designar esa nueva realidad. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A mí se me han suscitado tantas cuestiones que quizá nos demoraríamos hasta mañana, ¿no? Y no se trata de esto, ¿no? Se trata de abrir un coloquio con los que lo deseéis. Pero a mí sí que me ha llamado mucho la atención el tema de los niños, que desconocía totalmente los niños como agentes de evangelización. Aquí mismo en el claustro de San Jerónimo, que ya habéis podido visitar antes de venir, curiosamente hay representado un niño. Hay un niño representado, cosa muy curiosa, porque los niños no eran, al parecer aquí tenidos en cuenta, que es el San Rafael de Tobías, o sea, el Tobías que va con el San Rafael, sí, que va vestido como vestían los niños en el siglo XV, es decir, con faldas, sabemos que es un niño porque es Tobías y tal. Y en la clave siguiente aparece San Cristóbal con un ermitaño, curiosamente, ¿no? Entonces, claro, aquí lo de San Cristóbal es muy notable porque existían los Cristóbales, que los Cristóbales eran unos personajes altos y fornidos que habían en lo que ahora es San Adrián del Besós, que se cuidaban de trasladar a la gente encima para pasar el río Besós, porque el río Besós se tenía que pasar, en català diem igual, no? És a dir, en català. Llavors, és a dir, els cristòfols tenen aquest sentit. Per tant, les referències colombines i a Paner, aquí al claustre, poden ser majors de les que pensem.
Com per exemple, i potser Javier ja us ho ha explicat, el sortidor central, que és evidentment una rosa dels vents, orientada cap al nord perquè està marcada una N vermella, que pràcticament coincideix amb el nord geogràfic, sinó que el nord geogràfic també ha variat una mica amb els segles, però pràcticament sí coincideix, i després amb la creu petada, potençada de la Casa d'Aragó. Perquè, esclar, aquí jo crec que Ferran va ser molt astut en el sentit de que va fer veure que la conquesta era castellana, però no és així. No és així, perquè no és veritat que ell es reservés la Mediterrània i Isabel l'Atlàntic. El tanto monta, monta tanto, aquí falla. O sigui, ell estava convençut de que Amèrica també pertanyia a la corona d'Aragó. Per això l'epitafi de Colom, no? A Castilla y a León, Nuevo Mundo dio Colón, però lo pagó Aragón. Clar, això és la diferència fonamental. Però lo pagó Aragón. O sigui, és una gesta de la corona d'Aragó. I per això aquesta manipulació política que ja comença en Carles I, de silenciar, això que has dit, els documents, els informes, no? És silenciar-ho absolutament quan Carles I està aquí almenys en 3 ocasions, almenys, podria ser que hagués estat més. O sigui, això durant un temps va ser el centre de l'imperi, d'uns dominios on no se ponia el sol. Era aquí. I el primer lloc on Carles va, després de presidir el capítol de l'Orde del Toisó d'Or, el 1519, és aquí al monestir, el primer lloc. Quan ell devia parlar només, penso que ell parlava llatí i francès, no es devia entendre per res amb els monjos. Aquí hi ha un quadre que representa la trobada dels monjos amb Carles, i aquí sembla que és on Carles rep, dic sembla perquè això és a diverses històries del tabac, la llavor de la cova que li envia Fra Ramon Paner, que aquesta és una dada que no s'ha orejat massa, però que és molt important també. O sigui, que és l'última referència. És quan apareix el tabac, amb Ramon Paner. Per tant, això dels nens, explico una mica més això dels nens perquè ho he trobat sumament interessant. Estan totes les cròniques de México, de toda la cultura náhuatl, sobre todo, porque claro, al principio en las Antillas, ya digo, allí cuesta muchísimo, no saben, es que a ver, el primer viaje es de descubrimiento, el segundo ya fue muy problemático. El segundo viaje es muy problemático. A partir de ahí ya empiezan los tributos, porque los marineros se desmandan, entonces se quejan los indios, entonces Colón llega a un pacto con los indígenas: vosotros me tributáis y me dais algodón, a cambio yo mantendré a mis indígenas, los mantendré, en fin, quietos y tal, o sea, pero ya fue muy complicado. Entonces tenemos que hablar un poquito más allá, 1511 y 1512, y sobre todo con la conquista de México, cuando ya se crean muchísimos colegios, ya van muchísimos frailes. Sobre todo habría que hablar de frailes y ya digo, dominicos también, franciscanos, van de todas las órdenes, y entonces, bueno, la evangelización corre a cargo de ellos. Y hay uno, por ejemplo, que yo creo que te gustaría mucho leer y que es una maravilla, que es una historia que a mí me gusta muchísimo. Yo quería editarla, pero es que estoy muy cansada ya de editar crónicas de Indias, porque te pasas 3 años. El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Qué bonito. Eso es muy bonito, pero luego, como dice Sor Juana, que pasan los años, ¿no? Uno cree que no pasan los años, ¿no? Que el saber no ocupa lugar, y yo digo, ocupa lugar, tiempo, años y de todo. O sea... se llama Jerónimo de Mendieta, es un franciscano. Jerónimo de Mendieta, está Fray Toribio de Benavente, y tiene la historia eclesiástica indiana. Esa es la mejor crónica espiritual. Yo aquí tengo un resumen para ver los métodos que usaron los franciscanos de evangelización, y todo a través de los niños, los juegos, cómo escribían. Es preciosísima esa crónica, y está muy estudiado. Además, luego copiaban otros sus métodos y se enfadaban, y entonces lo quisieron patentar y lo llevaron a Roma, esos métodos de educación y de formación y de aprendizaje y de evangelización, lo llegaron a llevar a Roma. O sea, eso sí es... Pero lo hacían siempre a través de los niños, porque era muy fácil hacerlo a través de ellos. Aprendían muy rápido. Sabéis que los niños son esponjas, es verdad, imitan, aprendían rapidísimamente, y porque bueno, los frailes hablaban las lenguas indígenas, otro mito, ¿no? Y otro prejuicio, decir que con la llegada de los españoles, europeos, me da igual, desaparecen las lenguas indígenas, en absoluto.
en absoluto, porque ellos lo que hacen, al contrario, es defender las lenguas indígenas porque evangelizan en lenguas indígenas. Entonces estos niños luego iban a casa y al padre y a la madre, y claro, los padres ante los hijos, pues ¿qué hacemos, verdad? Decimos que sí. Entonces era así, se transmitió así sobre todo. Pero hay muchísima documentación y casi todos los cronistas espirituales, José de Acosta, que para mí es el más sabio, el más científico, Mendieta, Motolinia, pero sobre todo los franciscanos hablan muchísimo a través de todos estos métodos de evangelización. Y es muy interesante. Pero bueno, a ver, yo siempre lo digo, no era tan difícil evangelizar, porque no era tan distinto la sociedad cristiana que la sociedad indígena. Quiero decir, Bernardino de Sahagún, muchos frailes admiraban que fueran sociedades tan rigurosas. Se castigaba el adulterio, se castigaba el robo, eran muy austeros en muchísimas cosas. Con el miedo se consiguen muchas cosas. Sí, bueno, eso es otra cosa, pero yo no estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo, espera que acabo. Lo que estoy diciendo es que si se hubieran encontrado con, por ejemplo, con una sociedad grecolatina, pues quizá con sus dioses y con sus locuras y sus barbaridades, porque los mitos grecolatinos a un cristiano le cuesta muchísimo poderlos comprender, ¿no? A Zeus, ¿cómo puedes comprender todo lo que hace Zeus? Que posee a todas y de cualquier manera y en cualquier forma. Entonces, por eso digo que la sociedad cristiana se avenía más con estas culturas, por ejemplo, pienso en los incas, ¿no?, que tenían también valores morales muy fuertes. A eso me estoy refiriendo. No me estoy refiriendo a cuestiones de la conquista, sino a que había una cierta espiritualidad o una cierta moralidad que hacía más fácil la cristianización entre unos y otros. La conquista fue violenta, sí, pero por parte de los frailes yo diría que fue una conquista en general extraordinaria. Estoy hablando de los frailes. De la conquista espiritual estoy hablando. Aquí Javi te ha dejado algo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Javi. No sé si lo tienes, pero es para explicar el contexto, que yo creo que te va a ser útil. Sí. El contexto del... Ay, bueno, se va. Muy bien. Que bonito. Sí, anys d'història. Molt bé, moltes gràcies.